Rico, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Yoli? Buenas tardes, así es. ¿Así lo ves, como una cortina de humo? Pues sí, me parece que lo que están tratando de hacer es justificar alguna historia para el escaso, por no decir nulo avance que tenemos en vacunas. Yo lo que hice fue el tuit al que hace referencia, es con base en un portal internacional de la Universidad de Oxford que se llama Our World Data, y ahí tienen distintas información de las vacunas. Déjame ponerte un ejemplo. Si discutimos solo las vacunas en función del número de dosis aplicadas, estamos desviando el fondo de la verdadera reflexión, porque lo que importa es qué tanto han avanzado los países en el porcentaje de cobertura de aplicación de las vacunas con sus poblaciones. Te pongo ejemplos. Si ves nada más las inyecciones, el país que más dosis ha aplicado es Estados Unidos con 12.28 millones, o China con 10. Israel solo lleva 2.550.000 inyecciones aplicadas. Y México llevaba en la cuenta de anoche 472.142. Por ejemplo, Dinamarca, el país con el que el presidente López Obrador nos quiere llevar a estándares de salud, llevaba apenas 170.012. Pero cuando ves esa cantidad de vacunas, ¿qué representa por el tamaño de las poblaciones? Pues las 12 millones de Estados Unidos no representan mucho avance, lleva el 3.2% de la población de Estados Unidos y cambia. Dinamarca ya lleva el 2.93%, México, que tiene 3 veces casi las de Dinamarca, está en el 0.36%, es el peor de la gráfica del portal, 0.36%, e Israel, que solo tenía, como te dije, 2.55 millones de vacunas, tiene el 24.91%. Lo que importa es esta estadística, que esa inyección, qué porcentaje de avance de tu población refleja. Y cuando México no lleva ni siquiera la mitad de un punto porcentual de avance, no importa si fue el primer país que la recibió, no importa lo que diga el gobierno, va muy mal. Esto es consecuencia de dos factores, Joel. Uno, los países de los que la ONU recomienda que compartan vacunas, que son los más ricos, las empezaron a apartar en el mes de marzo, de mayo, de abril. De hecho, el presidente Trump, aunque manejó pésimamente la pandemia, una cosa que se le reconoce es que fue de los primeros en apartar vacunas. ¿Por qué? Porque son los más ricos y empezaron a apartar la vacuna cuando empezaba la pandemia y no tenían la expectativa de cuándo se iba a terminar la pandemia, y tenían suficiente dinero para invertirlo a algo que no sabía cuándo iba a estar listo. México no lo hizo a tiempo, lo hizo hasta después con AstraZeneca, y por eso nuestra vacuna, que es de las últimas en las que se desarrollaron, pues la de AstraZeneca no ha llegado y estamos dependiendo de la de Pfizer con todo lo que tú ya sabes. Entonces es una mala administración, porque también vemos evidentemente un retraso en el sistema de vacunación nacional, lo que se venía haciendo año con año, administración con administración. En este caso del coronavirus fue por una mala logística, previsión, administración pública federal de los recursos, de la dimensión, de la magnitud, de qué tan fuerte nos iba a pegar. Sí, es una conjunción de todo. Lo dices muy bien, Joel, y empezaron los países ricos a dar anticipos de vacunas para evitar quedarse, como ahora, a las fuerzas del mercado, y las dieron cuando en México el presidente Obrador decía que todavía no nos podíamos quedar en casa, que él nos iba a avisar cuando nos preocupáramos, cuando se hablaba de que ya se había superado el pico y cuando no se tomaba con suficiente seriedad. Se creyó que no era un asunto acuático, que decía López-Gatell que esto era menos letal que la influenza H1N1, que era una gripe un poco más leve, pero no letal. Y cuando se estaba minimizando por nuestro gobierno, con mucha tristeza, había gobiernos que ya estaban destinando dinero a apartar vacunas. Finalmente se tuvo la conciencia y se tuvo la cercanía con el ingeniero Slim, que por la fortuna tuya y mía, Joeli, pues es mexicano y entonces nos dio un trato preferencial, pero su vacuna es de las últimas que habrá de estar lista. Entonces, esta vacuna es de las últimas que podremos acceder, y la que tuvimos que conseguir con los buenos oficios del canciller Ebrard, pues tiene problemas de producción en Bélgica, y para que no se reconozca que andamos escasos de vacuna por falta de planeación, por falta de
de intervención de un gobierno que había estado atento desde el año pasado, pues se inventa esto de que la están cediendo a otros países, lo cual es una absoluta mentira. La ONU no pidió ceder las vacunas a otros países, pidió que donaran dinero, que no usaran, como te pongo otro ejemplo, Emiratos Árabes lleva 1.970.000 vacunas, no es de tanto 1.970.000 si las comparas otra vez con China o Estados Unidos, pero dado el tamaño de su población y que es un país muy rico, pues sí tiene un avance del 17.41%, o Bahrein, que es otro país que va muy avanzado, pero muy pequeño en población. ¿Qué sí ha pasado? Pues que los países árabes que tienen mucho dinero por el boom petrolero los años anteriores, pues tuvieron exceso de dinero para apartar y comprar vacunas cuando no tenían escasez de dinero. México no tuvo un buen año en 2019, recordemos que tuvimos crecimiento negativo de menos 0.1% de la economía en 2019, entonces no estaba el horno para bollos en 2020 como para que el presidente, si se hubiese tomado en serio, cosa que creo que no hizo la pandemia, hubiese apartado vacunas con dinero que sobrara, porque no sobraba. El problema de México es que no les ha venido sobrando dinero en recaudación por una economía que no ha estado creciendo con el actual gobierno. Federico, evidentemente todos los mexicanos y yo creo que todos los seres humanos en el mundo tienen la expectativa puesta en recibir la vacuna, en tratar de que los gobiernos y las sociedades domemos la pandemia, pasar al plan de reactivación económica, reducir también los índices de inseguridad que se pueden disparar. Ya hablamos acerca de todo lo que no se hizo. En este momento, ¿qué se tendría que estar haciendo? Porque Pfizer, por otro lado, también comenta que ha reducido su producción justamente para tratar de reactivar y producir en la escala que requiere en este momento el mundo. En este momento, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano con el laboratorio de Pfizer para asegurar que aunque no van a llegar las dosis, por ejemplo, para mañana esperábamos 400,000 y ahora vamos a recibir 200,000, aunque no van a llegar en tiempo y forma como nos habían dicho, que sí lleguen por lo menos? Bueno, pues deberían estar, me parece, haciendo lo que hizo de manera adecuada. Quizá las pocas cosas que se le pueden reconocer al gobierno en manejo de la pandemia es lo que hizo el canciller. Cuando vimos la intervención del canciller, conseguimos la vacuna de Pfizer. Haber mandado a Hugo López-Gatell a Argentina a conseguir la vacuna Sputnik rusa es otro error, Joel, y te voy a decir por qué. Porque es una vacuna que ni siquiera está autorizada, porque no ha terminado los estudios de la última fase 3. Entonces, creer que podemos llenar el hueco de la Pfizer con la Sputnik es un error. Que la estén aceptando algunos países muy pobres porque no tienen dinero para comprar otras o porque no tienen otra opción y por desesperación me parece un error. ¿Qué exhortaría yo a hacer al gobierno? Pues a pedirle al canciller Ebrard que puede conseguir algunas de las otras vacunas que no habíamos conseguido y que están sí certificadas y que no habíamos explorado, como la de Johnson & Johnson o algunas otras, a través de la Cancillería. Creo que la Cancillería puede buscar otras opciones mucho más serias que la Sputnik y creo que el canciller nos ha dado buenos resultados en la materia. Yo, si fuera el gobierno de la República, buscaría a través de la Cancillería alguna dotación emergente de vacunas de alguna otra marca que no hubiese yo contactado cuando supuse que con Pfizer iba a tener suficiencia. No me quedaría de brazos cruzados, no reduciría el suministro de vacunas resignándome al problema de producción de Pfizer, pero por supuesto no recurriría a una que no está certificada ni acreditada por la comunidad científica internacional todavía. Eso sería una irresponsabilidad y yo no aceptaría eso ni como gobierno ni como mexicano. De hecho, yo comparto contigo la elección de la vacuna, que es lo que me permitirá salir a la calle y convivir con todo el mundo algún día de nueva cuenta, pero si fuese la opción entre esperarme más semanas encerrado para Pfizer o la de Rusia Sputnik, te lo digo abiertamente, me quedo más tiempo encerrado, no me pondría esa. Es Federico Doring, gracias por estar con nosotros, diputado del PAN en la Ciudad de México, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Un abrazo.